Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. En esta mañana venimos con la meditación hablando de renovación. Y quizás podíamos preguntarnos, ¿por qué hablando? Bueno, ¿cuántos de nosotros necesitamos ser renovados? Quizás urgentemente o de inmediatamente, porque la verdad, pues todos fallamos, todos cometemos errores, todos pues estamos buscando una renovación en el espíritu, pero a veces pues nos hace falta, y por eso es hablando de renovación. Vamos a leer en Romanos capítulo 12 versículos 2 y 1. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y en el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice en la otra versión: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno como ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y que seas tú, Señor, dirigiéndome para poder desarrollar ese tema, y que seas tú glorificándote, Señor, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, que tengan a bien poderse conectar o poder escuchar este mensaje en repetición, Señor, y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la vida de cada uno de ellos, en sus necesidades, en sus problemas, en sus situaciones, y que seas tú, Padre Santo, por favor, en esta hora, pues, dándoles la oportunidad de poder tener esa renovación que tanto necesitamos en el Espíritu. Desde ya, pues, te damos honra y gloria, que desde con nosotros, desde el principio hasta el final. Te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y pongo en tus manos también, Señor, a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, con sus problemas, con sus enfermedades, con sus situaciones difíciles, Señor, que seas tú, por favor, ayudando y poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre todos aquellos que te claman en este momento, Señor, para poder recibir ese favor de parte tuyo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos ahora a hablar lo que es bíblicamente, pues hablar de lo que es la renovación. La renovación está relacionado pues con el nuevo nacimiento que usted y yo tenemos en el Señor cuando venimos a los pies de Cristo, le reconocemos como Salvador personal, y al mismo tiempo pues queremos dedicar nuestras vidas a Él. Entonces, bajo esas circunstancias necesitamos ser esas nuevas criaturas, necesitamos ser ese nuevo hombre, esa nueva mujer, ese nuevo hijo, ese nuevo esposo, esa nueva esposa, para poder seguir adelante, pues, y aprendiendo de la palabra y llegar a ese conocimiento pleno que la palabra siempre nos está invitando a hacer. Y por eso en el versículo 2 dice que no tenemos que conformarnos a este siglo, o sea, no tenemos que conformarnos a este mundo, no tenemos que vivir, como dice la lenguaje actual, de vivir como todo el mundo, sino que tiene que haber una renovación, tiene que haber una nueva manera de vivir, porque en el Señor pues todo es posible, ¿verdad?
siempre y cuando que nosotros estemos creyendo en su palabra y creyendo en el mandamiento que nos dirige. Por eso dice en la lenguaje actual, no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. O sea, que nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir ahora la vida debe de ser en un sentido espiritual y no en un sentido mundano. Entonces, así dice, podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra cómo debe de ser la vida del cristiano, cómo debe de ser la vida de aquel que ha entregado su vida al Señor, de aquel que ha permitido que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones, nos selle, nos aparte para el Señor, y que ahora pues podríamos dedicar toda nuestra vida, o sea, todos nuestros días, mientras tengamos vida aquí en la tierra, debemos de servirle al Señor. Por eso en la Valera dice, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que lo que está diciendo es que usted y yo, como ya nos entregamos al Señor, ya abrimos nuestro corazón, ya confesamos que Él es nuestro Salvador personal, entonces ahora tiene que comenzar esa renovación. Si ha comenzado en nuestro ser, ha comenzado en nuestra mente, ha comenzado en nuestra manera de actuar y de pensar, entonces ahora pues debemos dedicar nuestras vidas a ¿qué? A servirle al Señor. Y así usted y yo vamos a descubrir lo santo, lo agradable, lo perfecto que es para el Señor, ¿verdad? Poderle servir. Ahora, en Corintios, en segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque estemos muertos, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice en la otra versión. Por eso no nos desanimemos, aunque nuestros cuerpos se van desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y nos van a durar para siempre. Pero gracias a ellas, Dios nuestro Padre nos llenará de gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Entonces, aquí más claro lo podemos entender en esta otra versión, que todo cristiano, todo hijo de Dios, todo aquel que se ha rendido a los pies de Cristo, de hecho va a tener problemas, van a haber dificultades, van a haber situaciones difíciles en las cuales incluso tenemos que pasar. ¿Y sabe qué? Todas esas cosas nos sirven a nosotros o sea, esas dificultades, esos problemas, esas enfermedades, ¿sabe para qué las utiliza el Señor? Para que nos vaya puliendo. Yo antes lo decía, ¿verdad? Es como cuando usted y yo le ponemos la pasta o el betún al calzado, y con un trapo venimos y lo pulimos, ¿verdad? Para que quede bien brillosito. Así también el Señor hace con nuestros problemas, con nuestras dificultades que a diario podemos vivir. El Señor nos está purificando y está probando nuestra fidelidad, está probando nuestro sentir espiritual, si vamos o no vamos a ser de Él. Porque recuérdese, muchos hoy en día podemos estar dentro de las iglesias, podemos llegar a los cultos necesarios, andar con una Biblia, inclusive servir, predicar y hacer todo lo que se puede hacer dentro de la iglesia. Y algunos hemos llegado a creer que con solo eso ya nosotros estamos haciéndola delante del Señor y que estamos en el buen camino, y creemos que por esa situación pues nosotros ya somos espirituales. Pero la verdad es que la palabra nos enseña otra cosa. Por eso dice que lo que dice en la versión actual, por eso no nos desanimemos, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Si bien es cierto, cada uno de nosotros pasamos por esa situación de la vida. Nacemos, crecemos,
pues nos multiplicamos, de ahí viene el envejecimiento y luego pues morimos, ¿verdad? Esa es la tradición o el mandato de la vida. Entonces, cada día, cada año, cada mes, cada hora, cada segundo que nosotros vamos viviendo, pues nuestros cuerpos van sufriendo, ¿verdad? Si lo queremos llamar así, esa metamorfosis, ¿verdad? Como la mariposa. La mariposa, primero en un capullo, bueno, primero es un gusano, ¿verdad? Se come las plantas, luego un capullo y luego sale la mariposa, pero la mariposa también tiene su corto tiempo de vida y vuelve a morir. Entonces, nosotros igual, así como hemos crecido, así como ya gozamos algunos la juventud, otros estamos pues ya entrando al periodo de joven, de un joven que comienza a madurar en la vida, y por último pues la etapa del envejecimiento hasta que llegan nuestros últimos días. Entonces, pero cuando estamos en el Señor, nuestros cuerpos pueden sentirse débiles, nuestros cuerpos pueden sentirse que ya no tenemos la misma actitud para movernos, ya no podemos correr, ya no podemos incluso ni caminar más rápido como lo hacíamos antes, o de practicar algún deporte. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos se han deteriorado, pero en el Señor nuestro espíritu cada día va cobrando ánimo. Y alguien dice, bueno, yo no me siento viejo, yo me siento joven, yo siento que tengo toda la energía, pero es el poder del Espíritu Santo el que nos hace sentir en esa valentía. Por eso dice, nuestro espíritu va cobrando más fuerza, o sea, nuestro espíritu, o sea, aquí no estamos hablando, y discúlpeme, no estamos hablando del Espíritu Santo, sino de nuestro interior, del espíritu nuestro que está en nuestro interior, el que se siente joven. Por eso dicen, es que usted y yo debemos de tener un espíritu joven. Claro, en el Señor es posible, porque la misma palabra, el mismo evangelio es el que nos da la fortaleza, es el que nos da ese ánimo para seguir adelante, y no importa los años que tengamos, pero si tenemos la oportunidad de levantarnos, de hablar, de poder caminar, de poder transmitir el mensaje, o de poder estudiar y escudriñar la Biblia, hombre, entonces vamos por el buen camino, porque así es como el Señor nos quiere que estemos siempre pendientes de su palabra, que seamos lectores, que cada día usted y yo vayamos aprendiendo, siquiera de un versículo más, poder aprender algo, porque ese es el problema, que muchas veces nosotros nos negamos al estudio de la palabra, y por eso nuestro espíritu, en vez de sentir ese ánimo, en vez de sentir esa fuerza, pues viene ese decaimiento. ¿Por qué? Porque no le estamos poniendo atención a la palabra, no le estamos poniendo atención al mandamiento, no le estamos poniendo atención incluso a la dirección del poder del Espíritu Santo, y es algo que nosotros debemos de hacerlo a diario. Todos los días debemos de permitir que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestras mentes, nuestros corazones, pueda dirigir pues nuestra manera de ser. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, también encontramos esta otra palabra que nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios Padre, en la justicia, santidad y la verdad. Eso lo dice en la Reina Valera. Ahora lo que dice en la lenguaje actual: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios Padre ha vuelto a crear, y para ser como Él. Lo que decía, esto implica el nuevo nacimiento espiritual que usted y yo debemos de tener en el Señor, después de que lo recibimos, después que lo confesamos, después de que decimos, ahora soy de Cristo, ahora Cristo es mi Señor, ahora Él es el que dirige mi mente, Él es el que dirige mi corazón, Él es el que dirige mi vida, Él es el que va a dirigir mi familia. Entonces, de ahí en adelante podríamos decir,
comienza el nuevo nacimiento espiritual, la nueva oportunidad de vida que nos da el Señor. Por eso, cada semana, ¿verdad? De domingo a domingo, pasan 8 días. Entonces, la nueva semana, ¿cuándo comienza? Siempre comienza, hoy en día, comienza el día domingo, que es el primer día de la semana. Entonces, de domingo a domingo, hay una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Entonces, porque bíblicamente eso es lo que significa el número 8, una nueva oportunidad de vida. Por ejemplo, cuando Noé construye el arca y viene el diluvio, toda la gente murió, la tierra fue anegada de agua, y solamente él y sus 7 familiares se salvaron. Entonces, ¿qué significa? Que los 8 iban a comenzar a poblar el mundo con una nueva dirección, o sea, una nueva vida. O sea, porque así vuelve a comenzar en la tierra la proliferación o la multiplicación de las personas. Se vuelve a cumplir el mandamiento que el Señor dio desde el principio, cuando dijo que deberíamos de multiplicarse. Los hombres en la tierra deberían de multiplicarse y llenarla. ¿Para qué? Para que el hombre la dirigiera, para que el hombre la sojuzgara y para que el hombre fuera, por decirlo así, el rey de toda la tierra, sobre la naturaleza, sobre los animales y sobre todo lo que se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, ese es un mandamiento que el Señor nos da en Génesis para que el hombre pudiera gloriarse. Por eso, la tierra es creada para el hombre, para los beneficios del hombre. Claro, a estas alturas, pues la tierra ya está tan deteriorada. Bueno, ese es el ciclo de vida de la tierra, que va a llegar el momento en el cual la tierra tendrá que ser transformada nuevamente. Ahora, pero como estamos hablando de la nueva, de la renovación, de la nueva oportunidad que el Señor nos da cuando venimos a sus pies, por eso dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Antes de venir a Cristo, usted y yo, pues vivíamos en nuestras vidas de la mejor manera posible. Hacíamos lo que nosotros queríamos. No teníamos dirección de la palabra, no teníamos dirección del Espíritu Santo, no teníamos dirección de nuestro Señor Jesucristo, aunque de nuestros labios, aunque de nuestras bocas decíamos, Dios mío, o decíamos, no, es que Dios vive, es que así decía yo, ¿verdad? Yo sé que hay un Dios allá en los cielos que me ve y dirige mi mente y mi corazón y que ve todo lo bueno y lo malo que yo hago. O él decía yo, ¿verdad? Porque uno siempre se quiere autojustificar. Dice, ¿verdad? No, es que el Señor sabe mis debilidades y sabe por qué yo cometo los errores, por qué hago esto, por qué hago lo otro, y por qué aquí, por qué allá. Entonces, nosotros nos queremos autojustificar delante del Señor con nuestras actuaciones. Pero ahora que ya venimos a los pies de Cristo, pero ahora que ya somos hijos de Dios, ahora que lo hemos confesado y le hemos permitido que el Espíritu Santo esté aquí en nuestros corazones, entonces debe de haber esa renovación, y por eso ya no debemos de vivir como antes. Ahora debemos de vivir apartados o alejados de los deseos mundanos, de los deseos de la carne, como quien dice, una renovación, o sea, una renovación que tiene que ver en el espíritu, tiene que ver, mire, esto es así. Por ejemplo, bueno, voy a hablar de lo que yo vivía o de lo que yo hacía cuando estaba pues en mi juventud, a los 16 años. Yo me crié en una finca. Ahí todos los años o en determinado tiempo había que recepar los palos, así se le llamaba, a los cafetos, al café. Entonces, cuando ya el palo estaba viejo, cuando ya el palo no echaba suficiente café, entonces decía, bueno, vamos a recepar, o sea, a cortar el palo, no importa el gruesor, no importa el tamaño de la rama, entonces hay que cortar el palo. Lo cortábamos unas 2 o 3 cuartas arriba del tronco y de ahí comenzaban a brotar unos brotones, así les decíamos nosotros, brotones, o sea, eran hijos que salían del tronco del árbol de café
y de ahí pues podían salir hasta 6, pero de los 6 había que clasificarlos y se hacía el trabajo que se llama deshijar, o sea, quitar los hijos y dejar, quitar los hijos que estaban en una mala posición y dejar los hijos que estaban en una buena posición en el tronco, para que eso se desarrollara y comenzara un nuevo palo, a darle nueva vida al cafetal, a darle nueva vida a esas plantas que a los 2 años pues comenzaban otra vez a dar fruto y cargaban, pero eran porque sus árboles viejos habían sido cortados y así comenzaba una nueva vida del árbol. Y esto se hacía también con los árboles frutales, con los aguacates, con los mangos. Bueno, allá habían un palo que se llamaba de chuptes, a ese pues solo se le cortaban algunas ramas y comenzaban a dar unas cosechas de esos árboles de fruta que era hermosa, grandísima. Entonces, así también el Señor quiere que nosotros, Él quiere podarnos, Él quiere quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras vidas, los malos deseos, los malos pensamientos, la mala manera de actuar o de vivir. Entonces, por eso dice, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Recuérdese que cuando antes de venir a los pies de Cristo, pues a nosotros nos dirigían o vivíamos de acuerdo a nuestros propios deseos o de acuerdo a los deseos de la carne. Entonces, pero como ya hoy ya somos renovados, ya somos nuevos hijos, así como la planta, ¿verdad?, de café tenía sus nuevos hijos, o cualquier otra planta, cualquier algo que se le corte, y comienza a echar esos renuevos, esos nuevos hijos que son los que van a dar ese fruto que tanto espera el agricultor, que tanto espera el caficultor, que tanto espera la persona para saborear ese fruto. Entonces dice, lo vamos a cortar. Entonces, así nosotros también deberíamos de cortar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, todos aquellos malos deseos que sabemos que no nos llevan a dar un buen fruto delante del Señor. Porque dice, ustedes deben cambiar completamente de manera de pensar de manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. O sea, no tenemos que tener solo una máscara de cristianos o de hijos de Dios, sino que tenemos que ser puros, sin máscara. O sea, de que en nosotros se pueda reflejar pues lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, santos de verdad. O sea, que no estamos jugando al Evangelio como corresponde a personas, dice, que Dios nuestro Padre ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, ahí, bueno, ya les voy a leer el versículo de lo que dice, pues, porque todavía vamos a leer otros versículos para leer este versículo de 2 de Corintios 5:17. Ahora, en Colosenses capítulo 3, versículo del 9 al 11 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza, con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, o sea, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Ahora, les voy a leer la versión actual porque aquí me gusta cómo está escrito o cómo lo explica, y dice, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, nuestro Padre, su Creador, y cada vez lo conocemos mejor. Por eso, ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es un esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todo. Ahora, no importa nuestra posición social, no importa si somos o no somos adinerados, no importa si tenemos títulos universitarios, no importa o no los tenemos, no importa si somos
grandes personas dentro de la misma comunidad en la cual vivimos, o sea, si somos personas de renombre o no, si nuestros apellidos son, pues, que cuando se oye mentar un apellido vaya a estar diciendo, de la gran familia. Bueno, lo importante es que usted y yo abramos nuestro corazón y confesemos que Jesús es nuestro Salvador y que Él es todo en nuestras vidas y está en todos aquellos que han creído. No importa la nacionalidad, no importa si vivimos en Estados Unidos o somos estadounidenses, no importa si somos puertorriqueños, si somos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, argentinos, no importa si somos europeos, ¿verdad? No importa si somos del Medio Oriente, si somos coreanos, japoneses, no importa la nacionalidad de nadie. Ahora, esto al Señor no importa. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es vivir en cada corazón humano. Él lo que quiere es vivir en cada mente, en cada persona, en cada alma. Que cada espíritu, que el espíritu del hombre, no importa quién sea, se vaya aprendiendo, vaya cambiando y se vaya manifestando esa renovación, esa nueva vida que el Señor nos da. Porque el Señor mismo, en su palabra, ahora sí vamos a leer el versículo 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la otra versión dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios nuestro Padre ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Lo que decía el número 8 significa una nueva oportunidad. ¿Sabe? Es como cuando nos bautizamos y somos sumergidos en el agua, decimos muertos por Cristo, y cuando nos levantamos, resucitados para Cristo en una nueva vida. O sea, el bautismo tiene ese simbolismo de que nosotros al sumergirnos estamos confesando y decimos delante de los que ven que nos confesamos que estamos muriendo al pecado, que estamos muriendo al mundo, que estamos muriendo a los malos deseos y que ahora somos nuevas criaturas en el Señor y que por eso usted y yo tenemos que ser renovados. Entonces, de acuerdo pues a esta enseñanza, de acuerdo a estos pasajes bíblicos que ahora estamos leyendo, entonces ahora nos damos cuenta que ya no tenemos que usar o de mentirnos o de actuar como lo hacíamos antes de venir a Cristo. Usted y yo decíamos mentiras, usted y yo hacíamos trampas, bueno, éramos tramposos, de hecho, ¿verdad? Cuando digo tramposo es porque siempre estábamos utilizando trampas para engañar o trampas para poder pasar sobre encima de cualquier otra persona y no nos importaba lo que pasara. Ahora bien, en Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 dice: pero cuando se manifieste la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por la renovación del Espíritu Santo. Aquí actúa ya el Espíritu Santo en nuestras vidas para darnos esa oportunidad de la renovación que usted y yo necesitamos. Ahora, en el lenguaje actual dice, en Tito 3, 4 y 5, perdón: pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo. ¿Verdad? Aquí se aplica el versículo aquel de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos, por eso dice, y que ama a todo el mundo y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. Qué bueno podíamos hacer nosotros en el mundo para merecer la salvación. Qué bueno podíamos hacer nosotros en nuestras borracheras, en nuestros pleitos, en nuestras malas decisiones y en todas aquellas cosas que hacíamos, incluso
en ofensa en contra de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, como también en contra de los que vivían cerca de nosotros, en contra de nuestros vecinos e incluso en contra de nuestra familia. ¿Qué bueno podíamos tener nosotros? Absolutamente nada. Entonces, la misericordia de nuestro Padre Celestial se manifestó en nosotros para darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, usted y yo, y aquí se cumple aquellos malos pensamientos, aquellos que enseñan religiosamente que la salvación es por obra, o porque dice, ¿verdad? El hombre siempre está diciendo, no, es que usted tiene que ser buena gente, usted tiene que ser dadivoso, usted tiene que ayudar al necesitado, usted tiene, si bien es cierto, por eso Santiago habla de que mostremos nuestras obras, ¿verdad? Porque después de que ya conocimos a Cristo, si antes usted y yo éramos tacaños, antes usted y yo éramos miserables, que no teníamos corazón para poderle ayudar a nadie, entonces ahora que ya tenemos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos guía, entonces ahora tenemos que hacer misericordia con aquellos que lo necesitan. Tenemos que ser justos, porque aquí dice, no nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya estamos en Cristo, cuando ya nuestro espíritu ha comprendido la palabra, ha comprendido la dirección de nuestro Señor Jesucristo a través de sus mandamientos, entonces ahora viene a actuar el Espíritu Santo en nuestra renovación. Ahora viene a actuar el Espíritu Santo, y cada día que está con nosotros, recuérdese que tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones cuando le hemos confesado a Cristo como nuestro único Salvador personal. Entonces, ahora debemos de permitirle al poder del Espíritu Santo, para que sea Él quien guíe mi mente, quien guíe mi corazón, quien guíe mi vida, quien guíe mi familia, y me conduzca por el buen camino del Evangelio, me conduzca por el buen camino que el Señor quiere que caminemos, que nos apartemos de todo mal, que nos apartemos de toda costumbre, que nos apartemos de toda religiosidad, y que comencemos a vivir una vida de acuerdo a lo que es un hijo de Dios, porque muchos no lo estamos haciendo, e incluso no a todos les gusta este mensaje, no a todos les gusta esta palabra, no todos pueden entender lo que dice estos versículos que estamos leyendo, porque es necesaria y urgente una renovación espiritual para todos y cada uno de nosotros, en el lugar o en donde quiera que estemos, porque el Señor ya no va a tardar mucho en poder venir. Mire, qué difícil, ¿verdad? Hablar muchas veces con personas religiosas. Ayer alguien escribe y dice, mira, decime, ¿quién te comunicó o quién te dijo que ya va a venir el Señor y que si vos vas a ser el primero en recibirlo? Ay, digo yo, la gente ignorante muchas veces hace unas preguntas, especialmente estas personas que practican una religión apartada de toda la verdad, pero como son títeres del enemigo, del diablo, entonces ellos quieren incomodar a medio mundo cuando está predicando o cuando está enseñando una palabra que es de provecho. Porque digo, es de provecho espiritual para todo aquel que quiere aprender de la Biblia, porque repito, no a todos nos gusta el estudio de la palabra, no a todos nos gusta escudriñarla toda. Hay personas ¿verdad? Hay personas religiosas que tienen sus versículos de batalla y con eso quieren contradecir y cerrarle la boca a los que están en la verdad o en el buen camino. Entonces, estas personas, como dije, se vuelven títeres del enemigo, títeres del diablo, que quieren entorpecer la vida espiritual de aquellos que estamos tratando la manera de buscar la guía a través de la palabra, a través de la inspiración del Espíritu Santo, a través de lo que el Señor pueda hacer en nuestras vidas. Por eso dice, pero Dios nuestro Salvador nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo. Nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos
nacido de nuevo. Entonces, y en el 6 dice, gracias a Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor nos da la salvación. Porque el medio que Él está utilizando para que nosotros lleguemos a la salvación, para que nosotros lleguemos a la renovación, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue enviado primeramente por el Padre que viniera a nacer al mundo a través de una mujer, María, y José, el carpintero, vino a morir, vino a la tierra, nació en la ciudad de Jerusalén, o sea, en una ciudad judía, en una ciudad de Israel. Entonces Jesús nació, creció y murió en la cruz siendo un hombre de descendencia judía, o sea, humanamente hablando, ¿verdad? Sabemos que Él es pues descendencia de nuestro Padre Celestial y del poder del Espíritu Santo, pero viéndolo del sentido humano, Cristo nació dentro del pueblo judío. Entonces, Él era un israelita, Él era un judío, Él era un hombre nacido en la tierra de Israel. Por lo tanto, Él, repito, Él nació, creció y fue crucificado siendo un hombre judío, humanamente hablando. Ahora, por eso dice, pero Él nos salvó, Él nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Hablando de lo que dice el capítulo 5 de 2 de Corintios 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esa es la renovación que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Esa es la renovación de todo aquel que ha creído que Jesús es su Salvador personal y que lo ha confesado como tal y que cree que Él es el Hijo de Dios y que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros, ¿verdad? No como aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por eso es importante que usted y yo deberíamos de entender esta renovación, porque tenemos a un personaje bíblico que necesitaba la renovación urgente, y eso se trata de David, el rey David. En el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En la lenguaje actual dice, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Entonces, David, recordemos que David cometió el error, ¿verdad?, la mala decisión de tomar a la mujer de Urías Eteo, pues, por mujer, y que luego la hizo su esposa, y que tuvieron un hijo, se murió. Luego viene Salomón, y que fue el rey después de él, pero David reconoció su error, David reconoció su pecado, y eso es lo que a nosotros muchas veces nos hace falta. Nosotros somos incapaces de reconocer nuestros errores, somos incapaces de reconocer que somos pecadores, somos incapaces de reconocer que le fallamos al Señor. Y sabe, y cuando nos enojamos o discutimos con otra persona, siempre le estamos echando la culpa al otro, y nosotros, que también tenemos parte de culpa, no queremos aceptar nuestras propias malas decisiones, nuestras palabras que dijimos un día para herir a alguien, para señalarlo, para cuestionarlo, para criticarlo, o para decirle, va, usted es una desgracia, ¿verdad? Se nos olvida que también nosotros somos responsables delante de nuestro Señor Jesucristo y de todos aquellos con los cuales tenemos pues algún conflicto, alguna querella. ¿Sabe? Somos responsables, porque ¿qué tal si yo mejor me hubiera quedado callado? ¿Qué tal si yo solo hubiera escuchado y no hubiera dicho nada? Entonces podría decir, ¿verdad? Sí, aquel me ofendió, pero cuando hay un dime que te diré, los dos tenemos culpa, los dos hemos cometido el error de criticarnos, de hablarnos, de señalarnos y decir cosas que no deberíamos de hacer. Por eso es que necesitamos con urgencia que el Señor
cambie nuestro ser, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de actuar, que ahora que necesitamos una renovación urgente, así como David, delante de nuestro Padre Celestial, delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se está acabando, ¿verdad? Y por esto quizás me va a volver a criticar aquel que les cuento, ¿verdad? Que va a decir, ¿y cómo sabes vos que está terminando el tiempo? Bueno, para eso es necesario estudiar la palabra. Mire, cuando queramos cuestionar a alguien antes de hacerlo mejor, yo le sugiero, estudiemos la Biblia. La Biblia nos demuestra todos los eventos que están sucediendo hoy en día. Nos muestra especialmente en Mateo capítulo 24, como también en Lucas 22 y Marcos 13, si no me equivoco. Ahí está hablando de los eventos que ahora estamos viendo. No digamos si nos ponemos a leer Apocalipsis, de todas las cosas que están sucediendo. Y eso nos muestra el Señor a través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando decimos que el Señor pronto va a venir, es porque está escrito en su palabra. Y aquellos que ignoran porque no estudian, sino que solamente se dejan guiar por una sabiduría humana, si no se dejan guiar solo por lo que el hombre dice y no por lo que la Biblia dice, entonces cuando vienen a cuestionar. Y eso es lo que pasa hoy en día. Todos aquellos que están siguiendo una mala dirección, que están siendo enseñados por una mala, solo por el pensamiento humano, porque alguien dijo, no, es que yo creo que esto así lo vamos a hacer y así va a suceder. Incluso hay quienes cuestionan a nuestro Señor y Padre Celestial porque dicen, yo no creo que Dios sea un Dios injusto, un Dios cruel, un Dios que va a castigar a la humanidad solo porque no fueron a una iglesia evangélica o porque yo iba a una iglesia tal. Entonces, es que no es que el Señor sea un justo ni sea malo. El Señor, bueno, no es injusto que diga, sino que el Señor le da a cada quien de acuerdo a lo que Él, a su decisión. Entonces, por eso es bien importante que si usted y yo hemos venido a los pies de Cristo, tenemos que renovarnos espiritualmente, tenemos que renovar nuestras vidas, tenemos que ser diferentes, que nuestras actuaciones, nuestras palabras, nuestra manera de ser ya no sea la que fue el mundo. Porque en el mundo, mire, en el mundo, como dice el dicho, en el mundo todo es playa. Ahí se vale de todo, religiosamente se vale de todo. Pero en el Evangelio, en los mandamientos bíblicos, el Señor nos enmarca a todos y cada uno. Hace, como decirlo así, como que si la vida de nosotros fuera un terreno. Y el Señor pone un cerco, ¿verdad? Y en ese cerco, o esa muralla, o ese muro, de ese muro usted y yo no podemos traspasarlo. De esa muralla, de ese cerco, usted y yo no debemos de saltarlo. ¿Por qué? Porque estamos transgrediendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos saltamos la barda, como se dice, entonces nos está importando un poco, o muy poco, la protección, la seguridad, el mandamiento, la dirección que el Señor nos quiere dar, porque esa es su palabra. Su palabra eso hace en nuestras vidas, que nos enmarca en nuestro diario vivir y nos enseña cómo debemos de vivir dentro de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto sucede cuando usted y yo nos hemos declarado que somos nuevas criaturas, que el Señor nos ha dado una nueva oportunidad de vida, que el Señor nos ha dado pues un nuevo comienzo, para que ahora crezcamos en el sentido espiritual, para que ahora tengamos esa seguridad de que si yo muero hoy, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque mi vida está en Cristo, porque mi mente está en Cristo, mi corazón está en Él. Entonces, si yo tengo esa seguridad, venga lo que venga, y yo me muevo ahora, yo tengo que tener esa seguridad que voy a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo muy pronto estará llamando a su iglesia, y lo voy a seguir repitiendo hasta que el Señor me lo permite, para que se enojen más aquellos opositores cuando yo digo, el Rey pronto va a venir a recoger a su iglesia. Vamos a orar.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, en el nombre de Jesús, que puedas tú poner tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros familiares, sobre cada uno de nuestros hijos, sobre cada uno de nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos en carne, como también, Señor, te ruego por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, por cualquier situación, dificultad que están pasando, que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad. Así también te ruego, Señor, por nuestro hermano pastor Nerio, que seas tú, por favor, levantándolo de esa cama, de ese hospital en el cual ahora se encuentra, Señor, ya sea para tu gloria o para que pueda ser de testimonio, Señor, de tu poder aquí entre nosotros en la tierra, porque si morimos, vivimos para ti, y si vivimos igual lo hacemos, muertos o vivos somos a tu servicio, y es por eso, Señor, que te ruego en el nombre de Jesús, por la vida, por la salud de nuestro hermano pastor Nerio, y que seas tú, por favor, fortaleciendo a sus familiares donde quiera que se encuentren. Así también te suplico, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestra nación, El Salvador, por cada uno de nuestras autoridades civiles y militares, y por cada uno de nuestros hermanos trabajadores en nuestro país, El Salvador, que trabajan en diferentes lugares, en diferentes empresas privadas o particulares, que seas tú, Señor, por favor, o gubernamentales, que seas tú, por favor, Señor, obrando en sus vidas y en su seguridad, como también en su salud. Asimismo, Señor, en esta hora quiero suplicarte que pueda llegar a los corazones de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros cónyuges, de nuestros hermanos en carne, como también nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, Señor, o con todos aquellos que tenemos una comunicación, que si no han reconocido a Cristo como Salvador personal, que en esta hora puedan abrirlo y confesar con sus labios, Señor, dirigidos por el poder del Espíritu Santo, para que puedan confesar que tú eres el Salvador de sus vidas, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo sella mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por la oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros, y gracias porque hasta hoy el Señor no nos ha abandonado. El Señor siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, y nos da la oportunidad de que cada mañana, cuando nos levantamos de las camas, que le demos honra y gloria, porque Él es bueno y maravilloso para siempre, porque en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no te olvides que el Rey pronto habla de venir.